Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a la edición del mes de noviembre de Diálogos NSC, una iniciativa del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, de la Asociación de Televisoras Educativas y Culturales Iberoamericanas, la ATEI. Y la intención de Diálogos NSC es hablar acerca de distintos temas en torno a la conmemoración de una fecha internacional, en este caso hoy, 15 de noviembre, queremos conmemorar el Día Mundial de la Diabetes. Mi nombre es Carlos Antonio Sánchez, soy comunicador y periodista de temas abordados desde las ciencias y humanidades. En esta ocasión recibí la invitación para moderar este diálogo virtual, la pandemia del azúcar. Queremos agradecer la colaboración del Canal 44 de la Universidad de Guadalajara, con quienes compartimos la transmisión en vivo de este diálogo virtual por Facebook y a través de la página de NCC Iberoamérica. Para que conozcan a nuestras invitadas e invitado a este diálogo virtual, voy a leer una breve semblanza de cada una y uno. Paulina Magaña Carvajal es nutrióloga con maestría en salud pública por el Instituto Nacional de Salud Pública. Su área de trabajo e interés es la incidencia en políticas públicas en salud alimentaria con énfasis en obesidad, específicamente con el tema del etiquetado de alimentos y bebidas, publicidad de alimento dirigida a niños y niñas. Participó en el grupo de trabajo para la elaboración del proyecto de modificación a la norma oficial mexicana NOM 051, especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasadas, información comercial y sanitaria. Tiene participación en otros procesos de políticas públicas y programas de nutrición infantil. Julieta Ponce Sánchez es nutrióloga por la Universidad Autónoma Metropolitana con maestría en Administración de Sistemas de Calidad por la UVM, especialidad en Derechos Humanos por la Universidad de Castilla-La Mancha, doctorante en Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, es directora del área en Intervención Nutricional en el Instituto COA, profesora en la Universidad de La Salle para los programas educativos de COA Nutrición y en el Instituto de Investigaciones Jurídicas con el tema Derecho Humano a la Alimentación. Y también coautora de libros de orientación alimentaria, artículos y capítulos de libros en derechos a la alimentación, derechos infantiles, entre otros. Y por último, Antonio López Espinosa, quien es médico, cirujano y partero con especialidad en planeación para el desarrollo de la educación superior, maestro y doctor en ciencias del comportamiento, opción análisis de la conducta por la Universidad de Guadalajara. Postdoctor en alteración de los ritmos biológicos del comportamiento alimentario durante el proceso del envejecimiento con el grupo de cronobiología de la Universidad de Murcia. Es fundador del Instituto de Investigaciones en Comportamiento Alimentario y Nutrición, ICANN, y fundador y presidente de la Red Internacional de Investigación en Comportamiento Alimentario y Nutrición, RINCAN. Los invitamos a anotar todas sus preguntas y comentarios en esta transmisión en vivo a través de Facebook de NCC Iberoamérica para más adelante hacer esta dinámica de preguntas y respuestas con nuestras invitadas y nuestro invitado. Vamos a iniciar. La diabetes ha significado un reto y también una revolución científica. Es un desafío informativo para los medios de comunicación, una responsabilidad gubernamental en política pública y también una labor difícil para quienes tienen menos oportunidades de acceder a la medicina, a la alimentación de calidad y a la información también. Desde la comprensión de la diabetes, la invención de la insulina, el tratamiento de los primeros pacientes y también, por supuesto, las primeras vidas que se salvaron, el Día Mundial de la Diabetes representa todos estos logros, tanto científicos, informativos como sociales, y en sentido a no olvidar que aún queda un gran camino por recorrer. Y además de lo fundamental, también exploraremos en esta charla lo que va en sentido contrario, el efecto negativo que tienen muchos alimentos, las medidas que se han tomado también desde hace décadas. ¿Por qué propiciar diálogos como este? Y también así contribuir a que todas las personas se informen sobre el contexto, los retos, las soluciones que existen para esta enfermedad por diabetes
que también anualmente está ligada a miles de muertes en el mundo. Se trata de un problema de salud que involucra muchas perspectivas: gobierno, ciencia, medicina, economía y sociedad. Y para abordarlo, también por eso están con nosotros diferentes especialistas que investigan la diabetes y su contexto, con los que vamos a comenzar a charlar ahora. Iniciaremos esta dinámica de preguntas con el especialista Antonio López. Es útil regresar y recordar los conceptos básicos también para quienes recién se involucran o padecen esta enfermedad. Hablando del diagnóstico general, cuando las células betas del páncreas ya no pueden con la producción de la insulina para que la glucosa que ingerimos a través de los alimentos finalmente se convierta en energía. Antonio, ¿cómo podemos entender y explicar que una parte de la población tenga un comportamiento de permanencia en esta dirección, socialmente hablando, la de vivir una alimentación basada en productos altos en azúcar? Porque de acuerdo también con una investigación que publicó en 2016 en la revista Marista de Investigación Educativa, se puede entender también que como origen del problema existe una perspectiva educativa y no tan visible en la cotidianidad. Así es, mira, lo que señalas es un punto muy importante, ¿sí? Recordando que la insulina es una hormona, que es una llave que permite que la glucosa entre dentro de la célula para que dentro de la célula existen fábricas que producen energía. Eh, Existe todo un proceso de prevención en salud y todo un proceso de tratamiento de la enfermedad. Ahora bien, pero a pesar de que tenemos una historia en ciencia y sobre todo en salud, de que sabemos cómo se produce la diabetes, cómo se expresa y cómo se trata, no hemos podido limitar el crecimiento de la diabetes en el mundo, así como no hemos podido limitar el crecimiento de la obesidad y del sobrepeso. Ninguna estadística te muestra que ningún programa, ni ninguna política pública, ni ningún etiquetado, ni nada de lo que hemos hecho en el mundo esté disminuyendo ni la obesidad, ni la diabetes, ni la hipertensión, ni ningún tipo de enfermedad. Entonces, respondiendo a tu pregunta, precisamente, al artículo que señalas que publicamos en el 2016, que se llama Educación y Obesidad, una simbiosis en la prevención y control, hacemos una serie de reflexiones en el sentido de que la población, a pesar de que existen campañas que le dicen a la población por qué se produce la diabetes y cómo se debe prevenir y cómo se debe tratar, la población no hace caso. Y entonces hemos optado por plantear un abordaje educativo. ¿Y eso qué significa? No vamos a poder cambiar nada en este mundo si no cambiamos la educación básica de una generación para que esa generación cambie a la siguiente y así subsecuentemente. Y esto es un problema de tipo social. ¿Por qué? Porque los apoyos políticos y los apoyos gubernamentales y las políticas públicas no están dirigidos a la educación, en especial de diabetes, a la educación en alimentación y nutrición y a la educación para que sea un proceso en el cual el individuo sea quien determine qué come y qué no come. Las políticas proteccionistas en las cuales estamos esperando que nos digan qué hacer, lo único que ha hecho es dañar a la sociedad. Hemos hecho una serie de planteamientos profundos en los mecanismos de educación, tanto en la escuela como en las universidades, para poder revertir esto. Por eso, en el 2016 publicamos este libro que se llama La educación en alimentación y nutrición, publicado por McGraw-Hill, para que lo revisen, donde proponemos el modelo QC7G, en el cual está basado en que el individuo sea el que determine su consumo de energía y regule su energía. Pero para eso se requiere educación, educación desde la kinder, educación desde la primaria. Se requiere que los nutriólogos, los psicólogos y los médicos trabajemos en conjunto para poder cambiar este proceso. De no ser así, será imposible y tal como lo muestra la estadística, no se va a reducir ningún tipo de enfermedad. Perfecto, ya tocaremos y regresaremos a este tema más adelante. Y para diversificar esta dinámica, iremos ahora con la especialista Paulina, hablando de la posibilidad
de enfrentar diferentes escenarios y también con lo que nos comentó el especialista Antonio. ¿Cuál es el riesgo, Paulina? El riesgo médico de vivir con obesidad o diabetes no diagnosticada por muchos años, al ser dos escenarios diferentes, aunque con una posible salida muy similar. Vamos por partes. Primero, vivir con obesidad y después con diabetes en un periodo largo, por favor. Gracias, Carlos, y buenos días a todos y todas. Un gusto compartir aquí con Julieta y con el doctor Antonio también. Pues sí, justamente hay que abordar esta problemática de diabetes desde diferentes perspectivas, ¿no? Porque pues es un problema muy común, es una epidemia, como tú lo mencionas, que ya existía en nuestro país y que ha sido un fenómeno creciente en todo el mundo. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Bueno, el vivir con sobrepeso o obesidad lo hemos visto, o sea, no solo es un reflejo de complicaciones para otras enfermedades, por ejemplo, en el caso del COVID, pues las comorbilidades como la obesidad, como la diabetes, como la hipertensión, enfermedades crónicas, pues fueron ciertos padecimientos asociados a casos de COVID más grave. Sin embargo, por sí sola, la obesidad, la diabetes, son estados de inflamación que están generando un desgaste constante en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, esto implica que a la larga, pues haya algunos problemas, sobre todo las complicaciones de la diabetes, pero como tú lo mencionas, es muy importante saber que la diabetes muchas veces no está diagnosticada, ¿no? Entonces, muchas personas pueden vivir con diabetes sin tomar estas medidas necesarias, vivir con obesidad por mucho tiempo, y las estadísticas dicen que aproximadamente el 10% de la población en México tiene diabetes diagnosticada, pero cuando se va a campo y se hacen estas pruebas de laboratorio, esta cifra sube hasta el 15%, ¿no? Entonces estamos viendo que muchas personas no están siendo diagnosticadas, es una epidemia en nuestro país y está siendo provocada principalmente por lo que estamos comiendo, y creo que más adelante vamos a hablar de estas causas, ¿no? Entonces es con lo que me quedaría hasta ahorita. Muchas gracias, Paulina. Regresando con Antonio, si existen instrumentos como la Encuesta Nacional de Salud, que ya tenemos la versión más reciente del 2018, nos muestran con datos que la cifra de personas con obesidad, sobrepeso, diabetes, ha mantenido este incremento, como has dicho anteriormente, durante los últimos años, bastantes años, casi 30, y sabemos que las innovaciones en la química de alimentos pues también han contribuido en sentido contrario con edulcorantes, en general con sustitutos del azúcar que pueden manipular la percepción de la gente que tenemos hacia los alimentos, en especial con bajo valor nutricional, pero también regresando a esto anterior y a tu artículo, hay una cita que es muy interesante porque dice, ¿por qué cuando se publicó el artículo, y cito, pareciera que no existe la voluntad política de modificar las cosas? Y de esto también ha habido bastantes investigaciones que se han hecho al respecto, pero ¿por qué este enunciado? ¿Cuál es esa voluntad política que no ha existido? Sí, mira, también publiqué un libro que se llama México Obeso. Está publicado por la editorial de la Universidad de Guadalajara, quien lo quiera revisar, y en donde precisamente en trabajo conjunto con toda la red de investigadores que conformo, que dirijo en este momento como presidente, pudimos demostrar que la diabetes, que la obesidad y que cualquier enfermedad tienen un tinte a veces de negocio, ¿no? Existe allí en el libro evidencia que mostramos la cantidad de millones de dólares que se producen en medicamentos para los diabéticos, medicamentos para los obesos. Entonces, si tú tienes una población de gente obesa o gente con diabetes, ¿qué se produce? Pues se producen fármacos precisamente para atacar esta enfermedad, y eso es un negocio gigantesco a nivel mundial. Voy a tratar de comparar el problema con el problema de la contaminación entre el auto y la bicicleta. Si todos en el mundo usáramos bicicleta, seríamos más sanos, ¿sí? Y la contaminación seguramente disminuiría. Pues es exactamente lo mismo con este problema. Si todos tuviéramos una educación desde niños en el cual entendiéramos que existen condiciones genéticas que me pueden hacer que presente una diabetes o que puede ser obeso, pero a través del proceso educativo soy capaz de emitir conductas, y recalco la conducta como aquello que hacemos, y lo modificamos, ¿sí?
Entonces seguramente no tendríamos necesidad de muchas, esta gran cantidad de fármacos y este gran proceso económico para atender las enfermedades. Porque el individuo que es educado, que se hace responsable de su conducta, que se hace responsable de aquello que consume y de aquello que gasta, ¿sí? Seguramente será un individuo adulto sano. Pero precisamente cuando publicamos esa cita es que cuando tú revisas las políticas nacionales de la mayoría de los países, a los partidos políticos los que les interesa es ganar. Y una política educativa es una política transversal de generaciones. Y cuando les hemos propuesto a los gobiernos en turno que es una política que se tiene que establecer desde las primarias, con intervención de nutriólogos trabajando en las primarias, con intervención de psicólogos, porque son los especialistas en comportamiento y especialistas y conjunto con médico, entonces no le quieren apostar porque son políticas que traspasan, ¿sí?, su dominio, y lo que les interesa es a los 6 años ganar. Un cambio no se va a llevar en 6 años. Necesitarías 2 generaciones completas para que se transformen la conducta de obesidad, de hipertensión, de diabetes. ¿Por qué? Porque voy a poner un pequeño ejemplo rápido. Todos los que estamos en este foro y las personas que nos escuchan hemos desobedecido indicaciones de nuestros padres, de nuestros profesores. Precisamente alguien educado sabe que si no debe de consumir tal cantidad de azúcar o que si debe de consumir tal cantidad de energía y gastarla en actividad física, se vuelve autorregulado. Y una persona autorregulada es una persona libre, educada y sana. Para continuar con este tema que ya está un poco abierto, vamos nada más a regresar un poco y esta pregunta va para Julieta. En los últimos años, la especialista Julieta ha explorado el derecho de los alimentos y en especial cuando analizamos que los adultos también ya representan gran parte del problema de salud en la diabetes, la comunidad infantil también ha ocupado nuevos lugares en las estadísticas. No solo de diabetes tipo 1, que también es un hecho casi inevitable, sino también del tipo 2, que conlleva directamente una responsabilidad a alguien más. Entonces, ya que estábamos tocando estos terrenos, me gustaría preguntarle a Julieta varias preguntas, entre ellas, ¿qué responsabilidad tienen las niñas y los niños en los hábitos alimenticios de casa cuando han desarrollado diabetes tipo 2? O, en dado caso que existiera esta respuesta también, ¿en manos de quién está la salud de esta población, Julieta? Muchas gracias, Carlos. Saludos a la mesa. Pues primero me preocupa que nos quedemos con un enfoque de que las personas son el problema. Me preocupa porque entonces no estamos hablando de libertades. Sin duda, la educación es un paso fundamental. Y ahorita, dado el tamaño del problema de la diabetes, en particular el que estamos abordando, que es diabetes tipo 2, tiene mucho que ver que requerimos de todos lados las respuestas, ¿no? Pero no es solamente por parte de las personas y la conducta. Lo que en este momento daría la solución es necesitamos cambios estructurales. Y hablando de la niñez, que son las víctimas de este sistema que ha ido modificándose y que se ha ido deteriorando, al final la responsabilidad de la niñez en primera pues es disfrutar su comida. En las casas, la única responsabilidad de la niñez en este momento sería la cantidad de comida que se van a consumir. La salud de la niñez está en manos de las personas, en primer lugar, de las personas adultas a su alrededor, pero también es en esta visión de derechos, es el sistema de salud que debe garantizar las condiciones para mantener una vigilancia, para prevenir el desarrollo de enfermedades, pero sobre todo hablando de alimentación, es la disponibilidad y accesibilidad a la comida sana. Sí, la verdad que me preocupa un poco porque si dijéramos, no, es que los niños tienen que aprender. Claro que hay estas estrategias, incluso ya hay algunas propuestas de que haya más materias sobre qué comer, pero yo les hago una pregunta a la mesa, tratando de abrir esta discusión en lo profundo. ¿Qué es primero? O sea, si yo tengo los conocimientos y las bases para hacer una elección saludable y no hay comida sana a mi alrededor, ¿en qué momento se detonan las conductas alimentarias y se forman los hábitos?
Entonces, hay una propuesta de abrir esta dimensión y decir, bueno, es el paisaje, la disponibilidad alimentaria y la niñez. Entonces, siempre y cuando haya comida saludable, tendrá la posibilidad de hacer una elección hacia dentro de los hogares, ¿no? Principalmente. Y ahora que comentaste también esto, y sumado a todo lo que se ha dicho, ¿cómo afecta aparte la pandemia de la diabetes? ¿Cómo le afecta el hecho que en algunos países como en México y en muchos más, en América Latina, aún existe la extrema pobreza y desnutrición, sumado a este problema que ya comentas? Lo que hoy sabemos, Carlos, es que la pobreza también es causa de diabetes. Cualquier nivel de pobreza afecta la elección alimentaria en las familias. Las familias con menos recursos tienden a orientar sus compras por aquellos productos, en primera los más disponibles y en segunda los que tienen menor contenido de proteínas, porque recordemos que las proteínas es lo que define el precio de los alimentos en el anaquel. Entonces, las familias cuando ajustan, en el caso de México, aumentamos el 7% de las personas en carencia alimentaria, quiere decir que el dinero que se destina a los alimentos ha disminuido y que cuando hacen este ajuste empiezan a deteriorar la calidad alimentaria, la calidad nutricional y recordemos también que los productos que están hechos de harinas, de cereales, que suelen ser de los precios más bajos, son los más disponibles. Entonces, tendríamos que hacer esta reflexión en la pandemia del aumento de la pobreza, la disminución de los ingresos por familia, también en el incremento de los precios. Estamos ahorita experimentando más arriba el índice de precios al consumidor de lo que esperábamos, esta variación claro que afecta en el bolsillo. Entonces, aquí es donde podemos perder. También recordar que durante la pandemia en México se incrementó el consumo severamente de alcohol, más o menos se incrementó un 30% de las compras de alcohol, y los productos más privilegiados durante la pandemia fueron harinas, azúcares, productos indulgentes como pastas, postres y helados. Entonces, es verdad que la pandemia al principio nos dio una sensación de consumo por salud, pero eso se verifica solamente en los primeros meses de la pandemia, en la panza de la pandemia, el incremento del consumo de alcohol, y ya hacia al final como que se quedó este consumo indulgente que le llamamos, y claro que esto también puede deteriorar a las familias que ya venían con el riesgo de vivir con diabetes. E insisto, después de la pandemia no hemos aprendido a hacer más disponibles la comida fresca cerca de las familias. Sí, aparte también contemplar lo que se ha explorado últimamente desde la perspectiva científica con los efectos y secuelas de COVID que tienen también en algunos pacientes, y la medicina, estos valores también que mencionas, que han elevado también la glucosa y ha disparado también estos diagnósticos y subdiagnósticos también. Ahora, para tratar de entenderlo desde sus perspectivas y si podemos participar juntos, antes de subirnos también al tema del etiquetado, Paulina, y explorar sus alcances en un sistema en que se esté documentando tanta obesidad, tanto sobrepeso y diabetes en la población, no solo adulta, sino también infantil. Ahora, ¿qué valor de acción tiene cada uno de los actores y factores involucrados en este sistema que hemos explorado hasta ahora, que no solamente se trata de la decisión de los niños, sino también de actores políticos y de todo un entorno, pensando también porque en tu trabajo de maestría en el Instituto Nacional de Salud Pública has explorado que para un problema hay muchos actores, como por ejemplo en una escuela, en cualquier supermercado. Entonces, ¿qué actores podemos identificar que contribuyen al problema? Gracias, Carlos. Qué bueno que tocamos esta pregunta porque a mí también me está preocupando quedarnos con una perspectiva de responsabilidad individual, ¿no? Se me hace muy, muy atinado señalar estos actores también como responsables de las epidemias, ¿no? De obesidad, de sobrepeso, de diabetes. Y si bien coincido que la educación
es una herramienta, ¿no? Para poder tener decisiones alimentarias más saludables. Coincido con Julieta que tiene que haber un ambiente que lo propicie y ese ambiente tiene muchos responsables, ¿no? De entrada tenemos la parte, pues los estados, ¿no? El gobierno, que son los garantes, los responsables de facilitar estos entornos alimentarios saludables. Es decir, ahorita vivimos una realidad en la cual Julieta lo mencionaba como el panorama alimentario, ¿no? Que representa estos entornos alimentarios obesogénicos, es decir, la oferta alimentaria que estamos encontrando más cercana a nosotros y a nosotras son aquellas tiendas de conveniencia que si bien las vemos, pues todas estas ofrecen productos ultraprocesados. Es decir, si vamos a cualquiera de estas tiendas, es muy difícil encontrar, por ejemplo, alimentos naturales, ¿no? Cada vez es más difícil llegar a los mercados, si bien sí existen, esta disponibilidad de alimentos saludables también es más alejada de ciertas poblaciones y pues no tienen acceso a estos alimentos saludables, ¿no? Entonces, el Estado es el garante de, pues de tener esta disponibilidad de alimentos saludables, pero también hay una responsabilidad corporativa y de esto hablamos de las grandes industrias, ¿no? Cómo han permeado también en nuestra forma de decisión y con esto me refiero a cómo han moldeado nuestros paladares por medio de estos alimentos ultraprocesados que en combinación de estos ingredientes que se ponen, pues también generan cierta adicción de los alimentos. Pero no solo eso, sino también por medio de la publicidad multimillonaria que invierten todos los años, es persuasiva, esta publicidad es persuasiva y sobre todo está dirigida a poblaciones más vulnerables, sobre todo los niños y niñas, ¿no? Que pues sí se ven afines a esta publicidad y afines a estos productos que más están siendo publicitados. Entonces sí me gustaría mencionar otro tipo de actores porque no solo es la responsabilidad de una persona decidir consumir una cosa u otra, ¿no? Si no tiene acceso a esta alimentación saludable, si no tiene acceso a agua simple, pero sí tiene acceso a productos ultraprocesados que además están a bajo costo y además producen cierta sensación y adicción en nuestros paladares, pero también están publicitados, pues se conjuntan todos estos factores estructurales para que podamos unir estas dos epidemias, ¿no? Tanto la diabetes, la obesidad y también el incremento de los productos ultraprocesados. O sea, sí hay una tendencia entre pues la introducción de estos productos ultraprocesados, mayor consumo con el aumento de sobrepeso, obesidad y diabetes. Y ahora me gustaría que entre los tres, ya que estamos aquí, nos pudieran compartir igual desde su perspectiva y su área de estudio esta misma pregunta, porque las alertas internacionales del incremento de obesidad y sobrepeso han estado presentes desde hace muchos años. Ha habido campañas gubernamentales como el famoso Chécate, Mídete, programas de no chatarra en las escuelas también, algo que comentaba Antonio al principio de la charla. Y después hablaremos del etiquetado de alimentos, pero antes, para los tres, ¿de qué manera han contribuido las medidas que se han tomado en estos últimos 30 años? Y la pregunta certera sería si nos han ayudado en esta carrera entre la mala alimentación y también la salud pública. Entonces, ¿quién comenzamos? Antonio, Julieta y regresamos con Paulina. Me gustaría hacer una aclaración cuando señalé que la educación no quería reducir el proceso y de la diabetes a solo lo personal, sino yo lo que quería realzar es que la educación es un factor muy importante, tan importante que tal como lo dijo Paulina, ¿no? Las campañas publicitarias es un proceso educativo, nos enseñan a través de las campañas, nos manipulan a través de las campañas políticas, publicitarias. Incluso las políticas públicas tienen un factor educativo en donde tratan de transformar, ¿no? Seguramente ningún país, hay países que se dedican a ser guerreros, ¿no? Lo hemos visto en la historia. Entonces, el factor educativo, lo que les propongo y lo que he propuesto a través de mi carrera es que es el punto central por el que se desarrolla la diabetes, pero también es el punto central con el que podemos combatir la diabetes y la obesidad y a cualquier tipo de enfermedad si educamos a la población. Ahora, es cierto que los cambios y los procesos en el sabor y en la percepción de los alimentos tienen un factor importante, pero también es cierto que hay una reacción de la población y en este momento a nivel mundial, vamos a hablar, por ejemplo, del pan, ¿no? Existe una revolución en donde se está buscando, por ejemplo, la masa madre para tratar de combatir los químicos, ¿sí? Y las levaduras químicas para los procesos que tienen un efecto sobre el desarrollo de enfermedades. Entonces, en este sentido, los elementos
perceptivos, los elementos educacionales, los elementos de políticas públicas, los elementos ambientales y de disponibilidad, de disposición de los alimentos, seguramente que tienen cada uno un peso importante en el desarrollo de cualquier enfermedad. Sin embargo, desde mi perspectiva y desde los estudios e investigaciones que hemos hecho, el factor educativo es el preponderante como un medio para poder combatir la influencia de los demás. Eso es lo que le podría comentar al respecto. Pues sobre tu pregunta, Carlos, de por qué no han funcionado las cosas, la verdad es que simplemente tenemos algunos elementos para hacer puntos reflexivos. En mi juicio hay un factor que pesa más que otros, que es la mano negra de la industria. Este interés monopólico de querer abarcar cada vez más al mercado ha fortalecido efectivamente los intereses comerciales y ha debilitado las funciones y el ejercicio del Estado. Ahí es donde hemos perdido soberanía y es donde el Estado ha perdido la capacidad de proteger la vida de las personas. Voy a ponerles algunos ejemplos desde el inicio de la vida. ¿A quién le interesa más que haya cesáreas? Que desde ahí se empieza a jalar el hilo de la causa de la diabetes tipo 2. ¿A quién le interesa que haya menos lactancia materna? Ahí podemos abrir toda la capa de las lecheras de quienes fabrican las fórmulas infantiles para estimular su uso indiscriminado. Y ahí, perdón, doctor Antonio, pero una vez que hay una opinión médica, que hay una prescripción médica, que hay pasan por encima de los derechos de las mujeres a decidir en toda esta etapa de la vida, bueno, es donde hace falta poner el ojo de cómo tendríamos que tener la vigilancia y una reglamentación sobre dónde están estos huecos del Estado y dónde se mete la mano negra de la industria, donde a quién le interesa que los paladares infantiles se secuestren con jarabe de maíz de alta fructosa, sodio, grasas trans. En la primera etapa de la vida es toda la industria que genera alimentos para bebés entre los 0 y los 2 años. Ahí incluyo a biberones, jugos, aguas, papillas, etcétera. Pero también tenemos otra industria que ha frenado las pocas voluntades políticas de hacer más saludable la alimentación, como el uso de agrotóxicos, semillas transgénicas, todas la industria que invierte para desincentivar, por ejemplo, el uso de maíces nativos, y también quienes han promovido más y más que crezcan los segmentos de bebidas, no solamente de alcohol preparado, bebidas azucaradas, refrescos. Es decir, si nosotros jalamos este hilo, vamos a tener 10 actores que tienen que ver con la industria, y por ahí, de filón, también me parece que tendríamos que empezar a incluir esta mano negra de la industria farmacéutica que está utilizando en el primer nivel de atención a la salud la metformina como para todos los casos, ¿no? Metformina, y en el caso de cuando ya hay una detección de alguna normalidad de la función de la insulina, y que entonces ahora estamos repitiendo estos patrones, pero honestamente, me parece que es esta falta de regulación del conflicto de interés y la mano negra de la industria en la alimentación y ahora en la farmacéutica. Bueno, ahora regresando con Paulina, bueno, ahí vamos a regresar con Paulina porque ahora quiero cambiar la pregunta. Una ciudadana o cualquier ciudadano al comprar un producto tiene a su disposición estas nuevas alertas del etiquetado para saber si un alimento es nocivo para la salud, con esa etiquetita negra que ya conocemos. Pero ¿cómo es que con el etiquetado se pueden modificar las reglas del juego? O sea, sabemos que cambian las responsabilidades, pero ¿en qué medida podemos dejar que la sociedad tome esta decisión por su cuenta? ¿Y cómo es que llega una explicación, hablando ahora con las medidas, una explicación tan compleja en su cotidianidad como lo que decía ahora Julieta? Por ejemplo, la cotidianidad que llegue la disfunción de las células beta en el páncreas utilizando únicamente una etiquetita negra, ¿no?
Entonces, si es posible, podemos usar también este espacio para prestar mayor amplitud a esta inquietud y explicar cómo es que una política como esta podría llegar tan clara hacia la sociedad. Sí, bueno, justo, o sea, me sumo a esta, que es una de las acciones recomendadas, ¿no? Que es el etiquetado, que podemos profundizar más al respecto. Sin embargo, algo que quiero señalar es que no hemos ido a la par de la creciente epidemia, nos hemos tardado mucho en actuar, ¿no? Por ejemplo, desde el 2016, y no fue a partir desde el 2016, pero en el 2016 se declaró una emergencia epidemiológica por sobrepeso, obesidad y diabetes. ¿Qué se ha hecho desde ese entonces? O más bien, ¿qué no se ha hecho para que hubiéramos llegado a ese nivel, ¿no? Y no actuamos de esa misma manera, ¿no? Cuando hay una epidemia se tiene que actuar de manera urgente, como se lo está haciendo en el caso de la pandemia por COVID-19. Entonces, en México no se actuó de manera rápida, no se actuó de manera urgente, igual que como representaba la magnitud y la trascendencia de los casos de sobrepeso, obesidad y diabetes. Y ya lo mencionó Julieta, una de las causas ha sido la interferencia de la industria que se ha visto, ¿no? En diferentes políticas públicas que han tratado de regular la disponibilidad de sus productos y entre otras políticas, como fue el caso de las escuelas, ¿no? Creo que tenemos un gran avance. Yo no subestimaría el papel del etiquetado. Hay estudios, nosotros desde la sociedad civil hemos hecho monitoreos de cómo ha funcionado, y aunque podamos ver que o podamos decir, bueno, es que son unos octágonos, unos sellos de advertencia que nos están indicando muy claramente, ¿no? Porque ese era el problema con el etiquetado anterior, ¿no? Teníamos un etiquetado obligatorio desde el 2014 que justamente fue propuesta de la industria. Ahí regresamos a la interferencia de la industria en las políticas públicas, que no se entendía, ¿no? Que nos enseñaban números, porcentaje de sodio, calorías, y que por supuesto se evaluó por estudios científicos libres de conflicto de interés por mucho tiempo, y se dio a conocer que ni los estudiantes de nutrición podían entenderlo, ¿no? Entonces, justamente la idea es cambiar a un etiquetado que sea interpretativo, que hable por sí solo, que diga a la población, este producto tiene un exceso de azúcares que se ve vinculado al sobrepeso, a la obesidad y a la diabetes, ¿no? Entonces, en este monitoreo no solo hemos visto que hay un buen reconocimiento y entendimiento del etiquetado por parte de la población, sino hay otros objetivos secundarios que han venido a raíz de la implementación de este etiquetado, y ha sido la reformulación de productos que por muchos años no tuvimos en nuestro país. Es decir, teníamos productos con altas cantidades de azúcares, con altas cantidades de sodio, y así los consumíamos y no lo sabíamos, ¿no? Ahora la industria, que fue la primera que se opuso al etiquetado de advertencia por afectar sus intereses, argumentando que no podían reformular con nuestro nuevo etiquetado. Resulta que después de un año de su implementación, muchos de los productos en el mercado están reformulados y contienen una menor cantidad de azúcares, sodio, calorías que no habíamos visto en mucho tiempo, ¿no? Entonces, pues este etiquetado ha tenido pues un gran cambio, no solo en la comprensión de que un producto puede ser un riesgo a la salud, sino también ha tenido un incentivo por parte de la industria. Con esto no quiere decir que es la única herramienta que necesitamos. Vemos que es un tema complejo, que hay una declaración de emergencia epidemiológica, y que si no actuamos rápido como hemos dejado de hacerlo, esta epidemia no va a cesar, ¿no? Tenemos muchas otras políticas, ¿no? El tema de lactancia materna, tenemos la venta de alimentos en las escuelas, la prohibición de la publicidad, el incremento de los impuestos, ¿no? La disponibilidad de productos saludables. Es decir, tenemos que trabajar en muchos campos si no queremos que esta epidemia siga creciendo. Muchas gracias, Paulina. Ahora que mencionas esto, hay una investigación bastante interesante que publicaron en la revista Caleidoscopio en este semestre de enero-junio, titulado ¿Qué se ha hecho y qué se propone para el control de la disminución de los índices de sobrepeso y obesidad infantil en México desde el sexenio de Fox hasta la fecha? Y hace una recapitulación justo de todas las medidas que se han tomado y cómo han ayudado. Y vale la pena que se revise también para sumar a lo que has dicho y ver de qué manera ya se pueden cambiar o se pueden sugerir nuevas políticas, porque es algo que ya no se puede perder más tiempo, como decía Antonio, que entramos un poco tarde. Ahora, para acercarnos ya casi al cierre, haré algunas preguntas a los tres también como conclusión, y comenzaremos con el doctor, bueno, el especialista Antonio López. Nos iremos después con Julieta y al final con Paulina, y después vamos a poder comentar esto juntos. Primero, Antonio López,
La Gaceta UNAM hizo hace poco, fue en agosto, hizo una publicación que decía que tomar jugos no es sano, pero comer fruta sí. Esto poniendo en contexto también que la publicidad que tenemos y la oferta que está a nuestro alcance, incluso en una colonia, esto también podría parecer una contradicción para la percepción ciudadana cuando es muy común ir a cualquier esquina y comprar un juguito, no solo de naranja, sino de muchísimos más productos, pero porque hay una señalización que quizá esto no pueda ser tan sano ir en este camino. Bueno, es una situación muy sencilla. Estamos hablando de densidades, ¿no? Si tú consumes una naranja, hay fibra, aparte es jugo, hay vitaminas, pero ¿qué pasa cuando haces el jugo? Bueno, pues lo único que sucede es que quitas todos los elementos también que son nutrientes como la fibra y aumentas la densidad, el número de partículas de azúcar. Por eso me parece que es muy claro en el sentido de no consumir jugos. Sin embargo, el proceso de la publicidad engañosa o los dobles mensajes es algo que está muy común, tal como lo dice Julieta, efectivamente existe una participación muy importante de las empresas en todos los niveles que conviven junto con las políticas públicas de gobierno, y esperar que el gobierno por sí solo cambie las cosas, pues parece una labor titánica, ¿no? Si no lo han hecho en 30 años y ninguna estrategia ha funcionado, entonces es loable y es posible pensar que somos nosotros los ciudadanos los que vivimos en la cotidianidad, los que tenemos que tener una conducta más activa sobre las cosas que nos pasan a nosotros mismos. En ese sentido, también hay que esperar y hay que promover un abordaje multidisciplinario de todo este tipo de patologías. A través de toda la red, precisamente la red que me toca dirigir, lo que proponemos es precisamente un trabajo multidisciplinario de médicos, de psicólogos, de nutriólogos, de antropólogos, de sociólogos, de economistas. ¿Por qué? Porque el abordaje de cualquiera de estos fenómenos que hemos estado tratando aquí, ya se me sé diabetes, obesidad, hipertensión, todos son extremadamente complejos. Ya lo señaló Julieta, ya lo señaló Paulina, de todos los elementos, ¿no?, que intervienen en que los procesos se den. Y echarle o señalar un solo factor es complicado. Sin embargo, pues siempre tendremos el alcance que nos dio la posibilidad de haber andado corriendo como nómadas alguna vez y de cómo llegamos a construir una estación espacial internacional, y todo eso lo hicimos a través del conocimiento. Es decir, el ser humano se educó precisamente para transformar el medio y para autotransformarse. Por eso la postura de la red que dirijo pues siempre ha sido muy puntual en reconocer la multidimensionalidad y la gran cantidad de factores que intervienen en cualquier fenómeno. Sin embargo, siempre estamos respaldando que la educación es un elemento sustancial para que el ser humano alcance sus metas y para que se autotransforme. Muchas gracias. Para Julieta, tomando en cuenta, también ya acercándonos al cierre, que los ciudadanos ya sabemos que las etiquetas negras en los alimentos son una alerta, pero también reforzando el tema anterior como consumidor, ¿cómo podemos enfrentar este bombardeo de publicidad desde la perspectiva ciudadana? Productos que aparentemente son cero azúcar, pero que no son cero edulcorantes o cero sustitutos. ¿Cuál es el trabajo que podemos hacer y exigir como ciudadanos para librar esta batalla publicitaria, además de las etiquetas? Pues primero decir que los etiquetados, los octágonos negros, también es un avance, es un progreso en el cumplimiento de los deberes del Estado. No se están proponiendo como la solución a la función de la insulina. El Estado tiene la obligación, y está plasmado en el artículo 1 de la Constitución, el Estado tiene la obligación de advertir del daño que viene de terceros al momento de que la población consume un producto. Entonces, estos etiquetados octágonos grandes están así por eso.
y por eso dice exceso, ¿no? Porque ahora, este es lo que le toca hacer al Estado, como bien dices. No se están prohibiendo ni nada porque hay un respeto a las libertades, pero estas libertades también deben comer confianza, y la confianza alimentaria se construye, y ahí voy a la respuesta a tu pregunta, ¿qué nos tocaría hacer para contrarrestar la publicidad? Es limpiar el paisaje alimentario. Si lo que necesitamos ahora es contrarrestar esta publicidad, en primera, leer, ¿no? A detenerte, a pensar, pero también es importante que la comida saludable esté alrededor, y sobre todo de quienes menos tienen la tutela de sus propios derechos, que son los niños y las niñas. Entonces, todas las personas que estemos alrededor de niños y niñas tenemos una obligación de hacer disponible la comida, como dice la Constitución, nutritiva, suficiente y de calidad. Y aquí también yo me sumo a las voces que ya me antecedieron en la mesa, decir, de parte de la ciudadanía, exigir el derecho ya es una conducta, dijéramos, la pedagogía de la política pública o la andragogía de la política pública, que tiene que ver con exigir el derecho. Primero, hacerme consciente que soy una persona que en México tengo derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. Tengo que exigirla, y también darme cuenta cuando alguien me está limitando la libertad para elegir la comida sana. Entonces, esa es una. Otra cosa que pudiéramos hacer para quienes estén más interesados o interesadas en leer etiquetas: entre menos ingredientes tiene un producto, se acerca mucho más a proteger su valor nutricional. Pero también me he dado cuenta que cuando vamos todavía en estas conductas sociológicas de invitar o compartir la comida, no podría yo compartirle comida con octágonos a un niño, a una niña, no lo podía llevar de regalo, no se lo puedo ofrecer a alguien que esté enfermo. Y también hacia allá van nuestras políticas, que no deben donarse estos productos que tienen un riesgo potencial. Para eso también nos sirve el etiquetado, para contrarrestar esta publicidad. Pero yo recuerdo al inicio como el doctor Antonio López nos decía, aspiramos a cambiar la cultura alimentaria, y creo que esa es nuestra gran aspiración, pero tendríamos que empezar primero para que se vea la comida saludable. El derecho a la alimentación en México consiste en que haya comida saludable, que se pueda comprar y comer, que siempre haya, y que se note en la salud y en la vida que estamos comiendo bien. El derecho a la alimentación tiene una aspiración desde hace muchos años, desde 1948, pero va con la orientación de que todas las personas tengamos derecho a comer bien para ser felices y hacer la vida que queremos. Entonces, terminaría yo diciendo que el paisaje alimentario nos tiene que dar esto: ver lo que yo quiero comer y que yo asumo que es saludable para mi vida, si soy una persona adulta, y proveerlo a la niñez en México. Muchas gracias, Julieta. Finalmente, vamos a comentar esto con Paulina, y si tenemos oportunidad, lo dialogamos con Antonio y con Julieta. Para el futuro, tenemos dos escenarios posibles. O primero, ¿la tendencia sigue en aumento en los últimos años? ¿O finalmente encontramos este equilibrio entre la oferta de productos de calidad y la salud de los ciudadanos? Si no alcanzamos el futuro que es positivo, que podría ser, ¿cómo se vería afectado el desarrollo social y económico de un país con problemas como obesidad, sobrepeso y diabetes? Bueno, creo que el panorama negativo lo estamos viviendo ahora, o sea, por eso la urgente necesidad de cambiarlo, como se ha mencionado. De seguir creciendo, bueno, vemos que ya hay afectaciones, o sea, no tenemos que esperarnos a un futuro a ver qué va a pasar, porque ya los estamos viviendo, ¿no? Hay afectaciones en el sector económico, hay afectaciones en el sector salud, es decir, nos dimos cuenta, por ejemplo, un fenómeno que pasó durante la pandemia y que ya lo veíamos, era que la atención médica para estas enfermedades crónicas ya no era suficiente, es muy costosa, no solo para el sistema de salud, sino también para las familias, ese impacto económico, ¿no? Pero ahora, cuando llega una nueva amenaza en salud, que es el coronavirus, pues todo el esfuerzo del sistema de salud tiene que ir dirigido a atender esa pandemia, ¿no? Lo cual no fue así para la diabetes, lo cual no fue así para la obesidad. ¿Y qué pasa?
que también, y es un dato que desde la sociedad civil analizamos y nos generó pues toda esta preocupación. Tan solo en este año del 2020 de la pandemia crecieron alrededor de 50,000 muertes por diabetes. Es decir, estaban muriendo 100,000 personas por diabetes al año. Ahora la nueva cifra del INEGI es de 151,000, ¿no? Es decir, durante el periodo de la pandemia hubo un aumento en las muertes por diabetes y esto refleja que es un grave problema de salud en México, pero que también se dejaron de atender estos padecimientos de diabetes porque el esfuerzo de la salud está dirigido al COVID, ¿no? Entonces, ¿qué puede pasar? Pues que no haya abasto para atender a tantas personas con diabetes, que haya que todos los esfuerzos económicos se estén yendo en eso del país, pero también de las familias, y pues por supuesto sociales también, porque una persona que tiene diabetes, pues también se ve afectada, por ejemplo, en el entorno familiar. ¿Por qué? Porque es una persona que vive con discapacidad, es una persona que ha perdido la vista, es una persona que ha tenido una amputación, es una persona que ha tenido diferentes complicaciones que lo han discapacitado o la han discapacitado, y que esto implica que un familiar tenga que quedar a atender también a esta persona con discapacidad. Esto se refleja en menos ingresos, menos capacidad de trabajo. Eso es un impacto social, ¿no? Entonces, ahora lo estamos viviendo, pero esto puede ser más grave si no hay estas acciones urgentes, ¿no? Si bien ya comentamos que hay algunos progresos, también reconocemos que durante muchos años no los hubo y que tenemos que ir pues más rápido en la atención a estos padecimientos, ¿no? Entonces, esos serían como algunos de los panoramas que me gustaría resaltar, y seguramente hay muchos otros más, ¿no? Muy bien. Si podemos hacer esta respuesta muy breve para Julieta y Antonio también, por favor. Sí, sobre este panorama, si no alcanzamos un futuro positivo, sí, muy breve, por favor. Sí, gracias. Pues sumar que en conciencia cada peso que se invierte en productos ultraprocesados se deben invertir 2 pesos en atención a la salud. Esto yo me inclinaría porque el gobierno y las autoridades finalmente ejecutaran y diseñaran y ejecutaran una política alimentaria y nutricional en México, que seguimos careciendo de esta. Y yo apoyaría las intervenciones más costoefectivas, que en nuestra visión tendría que ser con disminuir el número de cesáreas, aumentar el alojamiento conjunto y condiciones para el amamantamiento, la protección de las mujeres junto con sus hijos e hijas de 0 a 2 años, una canasta alimentaria con productos frescos y la elección de alimentos estratégicos en México, una lista de alimentos estratégicos que pudiera orientar las políticas, no solamente las agrícolas, pesqueras, de agua, sino los insumos, los incentivos para producir y disminuir finalmente la disponibilidad de alimentos ultraprocesados en las familias, que tuviéramos las familias más acceso a los alimentos frescos en todo momento. Sé que es una política de largo aliento, pero al menos es lo que podríamos hacer o esperar en 3 años, con buenos resultados. Perfecto. Y finalmente con Antonio, por favor. Bien, el futuro, ¿cómo se ve? Bueno, de no cambiar las cosas, pues simplemente nos vamos a acabar el mundo y entraremos en una condición muy grave. En ese sentido, quiero señalar a los panelistas, a los invitados que nos escuchan y al mundo en general, que al final somos y actuamos por lo que aprendimos. No somos más que producto de lo que hemos aprendido a través de la vida. Nuestras decisiones, nuestras acciones, lo que hacemos, lo que pensamos, lo que deseamos, somos producto de un proceso de aprendizaje, y es en ello en el que basamos la evidencia para poder señalar que es la educación el mejor camino para transformar el mundo. Si no cambiamos la forma de educar a las nuevas generaciones, nos vamos a acabar el mundo y nos vamos a acabar como especie. Por eso ponderamos la educación como el medio para lograr una vida saludable y una vida equilibrada con el medio. Muchas gracias. Perfecto. Voy a leer rápido unos comentarios que tenemos de nuestra audiencia. Pregunta Irma Díaz, bueno, son comentarios, no nos va a dar tiempo para platicarlos, pero que es confuso garantizar que hay que alimentarse sanamente con frutas y verduras que están llenos de
agroquímicos, que también es un problema muy importante. Luego, Rodrigo Mora nos hace el comentario que también la glucosa puede eliminarse orinando y que es posible que encuentren también a raíz de cuánta agua toman la raíz del problema. Y bueno, y para concluir, les agradezco a todas y a todos por conectarse y asistir a esta edición del mes de noviembre de Diálogos NSC, pues, con motivo del Día Mundial de la Diabetes. Y también agradecer a nuestras invitadas e invitado de hoy, Paulina Magaña Carvajal, Julieta Ponce Sánchez y Antonio López Espinosa, por compartir esta experiencia y y su conocimiento con los seguidores de NSC Iberoamérica y del Canal 44 de la Universidad de Guadalajara. También les recuerdo que pueden seguir a NSC Iberoamérica en sus redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok, en YouTube, en Dailymotion, y también visitar el sitio web noticiasncc.com. Muchas gracias a todas y a todos por estar aquí.